Muy buenos días, aquí de vuelta con la segunda parte del programa de glucocorticoides, un tema muy extenso pero muy útil. Espero que les esté gustando y nos vemos. Vamos a continuar ahora. Posteriormente al descubrimiento de los glucocorticoides se sintetizó el cortisol. El cortisol fue la primera hormona de la corteza suprarrenal sintetizada. Se aisló primero de la corteza, se vio su estructura química y se sintetizó. Después se sintetizó la hidrocortisona y posteriormente una gran cantidad de glucocorticoides de síntesis con lo que se cuenta actualmente. Hablaremos de ellos al final, vamos a mencionarlos en una tabla, pero muy importante la beclometasona, la betametasona, la triamcinolona, todas esas. Algunos más usados, otros menos usados. Bien. Estos nuevos productos tienen como ventaja que se ha eliminado de ellos la actividad mineralocorticoide, los últimos, vamos a ver los finales en una tabla, y entonces no elevan la presión arterial ni retienen líquido. Son efectos colaterales muy frecuentes en los más antiguos, muy frecuentes en la hidrocortisona y en todos estos más antiguos, pero que ya en los últimos ya no suben la presión arterial. Los últimos glucocorticoides tienen un efecto antiinflamatorio, inmunodepresor, pero no suben la presión arterial, no retienen líquido, no causan edema, que eran problemas importantes. Son todavía problemas importantes porque la mayor parte de los glucocorticoides que utilizamos no son estos todavía, ¿no? Ahora veamos la farmacocinética, disculpen, la farmacocinética de los glucocorticoides. Vamos a comenzar por la farmacocinética. Y entonces, ¿cómo comenzamos? ADME. Los glucocorticoides tienen una estructura cíclica que los hace solubles en grasas. Esto es una ventaja para algunas cosas. Lo que recuerden de la farmacocinética, la primera A es la A, que es la absorción. Esto hace que les sea más fácil penetrar la célula, que les sea más fácil algunos tipos de absorción, otros no. Pero la hidrocortisona y algunos derivados son solubles en agua, no son solubles en grasa, han sido modificados para esto. Y esto permite que se administre por vía intravenosa. La mayor parte de los glucocorticoides no se puede administrar por vía endovenosa, solo aquellos que son solubles en agua. Está bien especificado, eso no hay problema ninguno. Muchos derivados de la hidrocortisona pueden absorberse por vía oral también. Otros se administran por vía intramuscular en forma farmacéutica de depósito. Esas no se pueden poner en vena. Ustedes verán que lo dice clarito, para vía intramuscular nada más. O para vía intraarticular, que los hay también, porque otros se administran también para vía intraarticular. Existen formas de liberación prolongada que se pueden utilizar intraarticular. El ortopédico inyecta en la articulación y pasa días antes de que necesite una segunda dosis. Se pueden utilizar también. Existen varios compuestos que se administran por inhalador pulmonar y nasal para la rinitis y el asma. Los asmáticos están cansados de utilizar la beclometasona, y los pacientes con rinitis también utilizan el spray nasal de fluorohidrocortisona, de determinados glucocorticoides que se utilizan por esta vía. Hay formas para administración intratecal, o sea, dentro del canal medular, del canal raquídeo. Muchas formulaciones en pomada o en crema se utilizan para actuar directamente en enfermedades cutáneas, pero por la piel también se puede obtener absorción local. Y algunas formulaciones son apósitos adhesivos llamados parches que se colocan en piel y que permiten que se introduzcan niveles terapéuticos sistémicos, pero sistémicos limitados a un área determinada, no alcanzan niveles tan altos fuera de esa área determinada y que tienen efectos locales muy positivos. Y el parche lo que hace es mantener la pomada, mantener el ungüento fijo en ese lugar para que penetre por ahí. Como penetra por ahí, que es donde hace falta, ese lugar experimenta mayor alivio. Y entonces algo pasa a sangre, pero no importa, no es tóxico ni mucho menos. Como ustedes ven, hay formas farmacéuticas de glucocorticoides para cualquier vía de administración. Una vez absorbidos los glucocorticoides, el 90% de ellos se unen a las proteínas transportadoras. Y ahí hay dos proteínas transportadoras. Y esta es otra cosa interesante del glucocorticoide. Una parte se une a la albúmina. Muy bien. La albúmina, ustedes recuerdan que muchos medicamentos se unen a ella, pero que eso hace que se limite también la disponibilidad de albúmina. Pero hay otra situación. Hay una segunda proteína. En el caso de los glucocorticoides, hay una segunda proteína que es una globulina alfa producida por el hígado que se llama transcortina y que tiene una alta afinidad por los glucocorticoides. Ella se une fuertemente no. Se une con una gran afinidad a los glucocorticoides para transportarlos. Y digo no,
fuertemente porque esa unión es una unión fácil de revertir. Y eso hace que lo transporte muy bien por la sangre, pero que lo suelte también con gran facilidad. No es un problema. Solo pueden entrar a las células los glucocorticoides que han sido liberados de las proteínas transportadoras. Y la transcortina, que tiene más afinidad que la albúmina por los glucocorticoides, lo libera más fácil también que la albúmina. Por tanto, es muy práctica, muy útil. Se une con gran afinidad y los libera con gran facilidad. No hay problema. Los glucocorticoides, una vez liberados cerca de la célula por el aceptor, ¿se acuerdan que es un aceptor? El aceptor es la molécula que se une a un medicamento pero que no reacciona con él. No hay respuesta ninguna, es simplemente para transportar. De eso hablamos. Hablamos ya cuando hablamos de receptores. Bien, los glucocorticoides liberados por el receptor cerca de la célula penetran a ella con facilidad. ¿Por qué? Porque son solubles en lípido. La membrana de las células es lípido, es grasa en su mayor parte. Entonces, atraviesan con facilidad la membrana celular y llegan al citosol, al citoplasma. Y en el citoplasma hay receptores para glucocorticoides. Ahí el glucocorticoide se une al receptor y este receptor que ha sido activado se dirige hacia adentro del núcleo, porque la acción de él va a ser fundamentalmente en el núcleo de la célula. Pero él espera al glucocorticoide en el citosol, se une a él, se activa y entra al núcleo. Una vez dentro del núcleo tiene dos funciones muy importantes. Una de ellas es la transactivación. ¿Qué quiere decir esto? Que va a actuar en determinadas zonas del ácido desoxirribonucleico, del DNA, haciendo que se estimule, se abra y se comience a producir un ARN mensajero que va a dirigirse hacia el ribosoma y allá en el ribosoma va a hacer que se produzca una serie de proteínas en respuesta a este estímulo causado por la llegada de un receptor de corticosteroide, de glucocorticoide, activado por el glucocorticoide. ¿Y cuál es el segundo efecto? Que algunos de estos receptores activados se unen a factores de transcripción, que son, si recuerdan, cuando hablábamos del ciclo celular allá hablábamos de los factores de transcripción, entonces se combina con los factores de transcripción e impide que estos factores estimulen determinadas vías para producción de proteínas. Por tanto, tenemos dos vías, dos mecanismos de acción dentro del núcleo. Uno es la transactivación, que es la activación de determinados genes para que se abra el ADN, se produzca ARN mensajero y se vaya a sintetizar determinadas proteínas. Y el otro se llama transrepresión, que se une a determinadas proteínas que son factores de transcripción que van a actuar activando o facilitando la producción de determinadas proteínas y los bloquea. Y al reprimirlos, hacen que se sinteticen las proteínas que los glucocorticoides necesitan y no se sinteticen las que no necesitan. Los glucocorticoides, ya hablamos, absorción, distribución, metabolismo. ¿Dónde se metabolizan? La gran fábrica, la mayor parte en el hígado y muy pocos en los riñones, muy poquitos. Ahí son inactivados y modificados en su estructura. ¿Para qué? Para hacerlos solubles en agua, porque son sustancias generalmente solubles en lípidos, pues entonces aumenta su solubilidad en agua y entonces se pueden eliminar por los riñones inactivos. Los metabolitos de los riñones, los metabolitos de los glucocorticoides eliminados por los riñones no son activos. Las indicaciones de glucocorticoides actualmente son básicamente en el tratamiento de la inflamación crónica, como ya habíamos hablado, y la supresión inmunológica de enfermedades autoinmunes. Ese es el tratamiento más importante de ellos. Pero siempre se utiliza administrar para esto dosis más o menos elevadas de glucocorticoides y esto tiene sus efectos indeseables. Hay que superar la dosis que produce la glándula suprarrenal. Se produce cuando uno administra glucocorticoides, es a dosis supresora, dosis elevadas para que causen el efecto máximo. Y después la va reduciendo. Eso hay un esquema que todos los médicos lo conocen, de un aumento de la dosis, después una reducción de la dosis que debe ser paulatina, etc., porque puede crear dificultades. Hay otro tipo de administración que lo mencionamos, que es otra indicación, que es el uso de inhaladores nasales o pulmonares para alergias bronquiales o nasales. Y hay también la terapia con dosis intermitentes, como en las crisis de asma y en la crisis urticaria, y estos no tienen grandes problemas. O sea, lo que se administra por la vía nasal o la vía bronquial en inhaladores, eso no causa daño ninguno. Ninguno. Se puede aplicar bastantes veces que no hay problema. Y el uso de esteroides, de glucocorticoides, a dosis limitadas
por periodo de tiempo breve, tampoco por lo general causa daño. Los tratamientos de la piel, como son locales, tampoco son muy dañinos. No son dañinos. Las inyecciones en cavidades y las terapias con esteroides de depósito intramuscular, por lo general, tampoco causan daño. Las inyecciones intraarticulares, el daño puede ser local, por inflamación, por inyección o por infección si no toman las medidas oportunas, pero el medicamento en sí, ahí el daño es nada, no existe prácticamente. Los tratamientos prolongados, sobre todo a dosis más o menos elevadas, sobre todo por vía oral o por vía endovenosa o incluso por vía intramuscular, pero que no sea de depósito, pueden traer aparejadas complicaciones importantes. Entre ellas, ¿cuáles son las más importantes? Retención de líquido, trastorno de los electrolitos, hipertensión arterial, hiperglicemia, mayor susceptibilidad a infecciones porque deprimimos la respuesta inmunológica a las infecciones, por eso es más probable que se aparezcan infecciones, úlcera péptica, sobre todo los que se administran por vía oral, pero también los que se administran por otras vías, puede producir úlcera péptica porque inhiben la ciclooxigenasa. Y bueno, eso hablamos ya también en otro ciclo por allá, que la ciclooxigenasa va en el de inflamación. Al inhibir la ciclooxigenasa inhibimos factores protectores de la mucosa del estómago y favorecen la aparición de úlcera péptica y de gastritis. Pueden producir osteoporosis por los mismos motivos, enfermedades musculares inflamatorias, miopatía, trastornos del comportamiento de las personas se comportan de forma diferente, pueden aparecer cataratas, en niños puede aparecer retardo del crecimiento, hay redistribución de grasa, depende de la dosis, como habíamos mencionado, puede acumularse grasa en la parte de la nuca, en los hombros y la cara, con pérdida de la grasa en las piernas y los brazos. Pueden aparecer estrías cutáneas y pueden aparecer hemorragias en la piel, equimosis también. Después del tratamiento prolongado, la retirada del fármaco debe ser lenta y progresiva, porque una de las complicaciones más graves es la necrosis de la corteza suprarrenal producida por retirada rápida del fármaco después de tiempo administrándose a dosis muy elevadas. Por tanto, si ya se decidió retirar el fármaco, reducir la dosis lentamente, garantizando que no cause ninguno de los dos fenómenos que puede causar. Uno, rebrote de la enfermedad que tenía controlada. Ese es molesto, pero no es tan grave. Y pero el otro es el fallo, la insuficiencia suprarrenal aguda causada por la retirada de tratamiento de glucocorticoides prolongado con un fallo de la corteza suprarrenal que va a producir lesiones graves y puede causar la muerte también. También puede producirse, esas son las dos cosas más importantes, o sea, el rebrote de la enfermedad que teníamos controlada o la aparición de insuficiencia suprarrenal por retirada rápida, pero también puede aparecer el llamado síndrome de abstinencia de esteroides, que se caracteriza por una serie de síntomas que son malestar general, dolores articulares, dolores musculares y fiebre, pero que generalmente el síndrome de abstinencia no causa grandes problemas. Los grandes problemas lo causan el rebrote de la enfermedad y sobre todo la insuficiencia suprarrenal por supresión. Puede en ocasiones aparecer también un pseudotumor cerebral. El pseudotumor cerebral se caracteriza por la aparición es sobre todo en pacientes que están tomando esteroides por algún tiempo, aparece retención de líquido en el sistema nervioso central, hipertensión endocraniana, parece tener un tumor cerebral, pero no lo tiene, son los esteroides nada más. Se retira y mejora. Bueno, mis amigos, ya para terminar les muestro un cuadro en el que pueden apreciarse las diferencias entre los principales glucocorticoides utilizados en la práctica médica y tomando como referencia la hidrocortisona, se comparan en cuanto a potencia antiinflamatoria, en cuanto a retención de sodio, en cuanto a duración de la acción por dosis y en cuanto a la dosis de cada uno que corresponde a 20 miligramos de hidrocortisona, lo que se considera como dosis ejemplo, ¿no? Con el cuadro que aparece a continuación, ya me despido. Así que hasta la próxima. Hemos estado largo, no lo crean. Los productos son estos: hidrocortisona, cortisona, fludrocortisona, prednisolona, metilprednisolona, triamcinolona, betametasona y desametasona. Son los más utilizados en comercio. Tenemos, por ejemplo, el potencial inflamatorio de la hidrocortisona es de 1. De ahí para abajo ustedes pueden ver que la fludrocortisona tiene un potencial inflamatorio mucho más elevado, antiinflamatorio, disculpen, y que la betametasona y la desametasona tienen mucho más elevado su potencial antiinflamatorio que la hidrocortisona. Mucho, 25 veces más poderoso. La retención de sodio de la hidrocortisona es de 1. Y ahí ustedes pueden ver que la fludrocortisona
retiene 125 veces más sodio y agua que la hidrocortisona, pero que la triamcinolona, la betametasona y la dexametasona no retienen agua y sodio. No retienen sodio. El agua se retiene a continuación, o sea, como continuación del sodio. La duración de la acción se divide en 3 grupos. Los que tienen duración de acción de 8 a 12 horas, la hidrocortisona y la cortisona, de 12 a 36, y los que tienen una acción prolongada, como la betametasona y la dexametasona, que tienen una acción de 36 a 72 horas. Y en cuanto a la dosis equivalente, la dosis de hidrocortisona de 20 miligramos corresponde a una dosis de cortisona de 25. La cortisona se utiliza muy poco. No hay estudios en cuanto a la fluorocortisona, ya que este es un medicamento que se utiliza más bien de depósito. La prednisona son 5 miligramos, por tanto 25 miligramos de prednisona corresponden a 100 miligramos de hidrocortisona, que es lo que nosotros vemos como la dosis. La prednisolona también son 5 miligramos, la metilprednisona, la triamcinolona 4 miligramos y la betametasona y la dexametasona 0,75 miligramos. ¿Ok? Pues tienen una acción mucho más poderosa que la hidrocortisona. Este es el cuadro, mis amigos. Así que les vaya bien. Nos vemos en el próximo programa.